Muchísimas gracias. Nuevamente a todos muy buenos días. Como se mencionaba anteriormente, el día de hoy vamos a estar haciendo una revisión de modelos con variables dependientes cualitativa y limitada. Específicamente vamos a revisar el modelo Probit para respuesta binaria y alguno de los modelos Logit para respuesta múltiple. Hace la sesión pasada habíamos iniciado con este tema. En la sesión pasada nosotros habíamos hecho una revisión inicial de modelos de probabilidad lineal y modelo Logit de respuesta binaria. Pero entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en el modelo Probit para respuesta binaria. En la sesión anterior hemos visto este tipo de modelos, ya que estamos trabajando con variables dependientes cualitativas. Este tipo de modelos lo que me está dando a mí es, dadas unas variables independientes, ¿cuál va a ser la afectación que esas variables independientes van a tener en mi probabilidad de tener éxito o no? ¿Qué quiere decir tener éxito o no? Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de variables dependientes cualitativas binarias, estamos hablando de una variable que tiene dos respuestas. Por ejemplo, si tenemos el caso de una variable en el cual necesitamos saber si un adolescente consume o no drogas, la única respuesta va a ser sí o no. Al momento de incluir esta variable en un modelo, lo que vamos a hacer es asignarle un valor de 0 o 1 a cada una de esas respuestas. Por ejemplo, si consume drogas, le vamos a dar el valor de 1, si no consume drogas, el valor de 0. Entonces el modelo está estructurado de tal forma que lo que yo quiero ver es cómo mi variable independiente va a afectar la probabilidad de que mi variable dependiente sea 1. Es decir, cómo afecta la probabilidad de que el adolescente consuma drogas. ¿Listo? Digamos, eso es lo que está detrás de estos modelos de probabilidad que hemos estado revisando. El primero que miramos la vez pasada era el modelo de probabilidad lineal, una estimación por mínimos cuadrados ordinarios, que habíamos visto que tenía dos dificultades. Uno, que el modelo de probabilidad lineal no me permitía incluir la restricción de que la probabilidad estuviera entre 0 y 1, que es una restricción muy importante porque las probabilidades siempre están entre 0 y 1, pero el modelo de probabilidad lineal no me permitía hacer eso, por lo cual surgía la necesidad de buscar otros tipos de formas funcionales que me permitiera incluir ese tipo de restricción. En ese sentido está el modelo Logit y Probit. Hace 8 días miramos el modelo Logit, pues vamos a mirar el modelo Probit, que la única diferencia va a ser en la forma funcional que le estamos dando. ¿Qué forma funcional vamos a utilizar para poder incluir esas condiciones de que la probabilidad esté entre 0 y 1 y que mi probabilidad no tenga una respuesta únicamente lineal a los cambios en las variables independientes? El día de hoy vamos a iniciar con el modelo de probabilidad del modelo Probit para respuesta binaria. Se hace una estimación por máxima verosimilitud en el cual lo que tenemos es que esta función que me está mostrando acá para el modelo Probit es una función de probabilidad que vamos a ver que es esta. Es una función de distribución normal estándar de la siguiente forma. La integral entre menos infinito y z de esta expresión. ¿Listo? Esa es la forma funcional, digamos, no, para no irnos más allá de la forma matemática de eso, lo que quiero que nos centremos aquí es que el modelo Probit utiliza esta forma funcional para hacer estimaciones con variables dependientes cualitativas binarias. Me dicen aquí que si puedo aclarar la diferencia entre Logit y Probit, claro que sí. Entonces, la diferencia está en esta función. ¿Listo? Esta expresión que tenemos aquí, tanto para Probit y Logit, es la misma. Lo que quiero mirar es la probabilidad de éxito dada una forma funcional de mis variables independientes. Para el caso de Probit, esa forma funcional, esta g de mis variables independientes es esto. ¿Listo? Esta es la función para el caso de Probit. Para el caso de Logit, miremos aquí rápidamente,
que fue la que vimos hace 8 días, para el caso de logit, esa forma funcional es esta. ¿Listo? Esa es la diferencia entre probit y logit. La forma funcional que vamos a adoptar. En la sesión pasada vimos cómo se trabajaba con esta forma funcional, con la función logística, y hoy vamos a trabajar con esta forma funcional, que es la que utiliza los modelos probit. Esas son las diferencias. Entonces, ¿qué me permite a mí esta forma funcional? Me permite que las probabilidades estén entre 0 y 1 y que la relación entre mis variables independientes y la probabilidad de éxito no vaya a ser lineal. Bien. Vamos entonces a pasar al ejemplo. El ejemplo que vamos a en Stata, la base de datos que voy a utilizar se llama mROS, que ya la tengo cargada aquí en el Stata. ¿Listo? Entonces lo primero que quiero que hagamos es que conozcamos la base de datos con la que estamos trabajando. Entonces los comandos para describir las bases de datos, vamos a utilizar primero la de summarize, que es sum y cada una de las variables. Listo. A ver qué información me puede dar sobre las variables que estoy utilizando. Entonces aquí me muestra que tenemos 753 observaciones de nuestros datos, nos muestra la media para cada una de las variables, siendo INLF la variable dependiente binaria que vamos a tomar, y es si las mujeres en 1975 casadas salieron al mercado laboral o no. ¿De qué depende esa variable? ¿Cuáles van a ser las variables independientes que nos van a afectar esa variable de si salió al mercado laboral o no? Uno es si la mujer tenía hijos entre 0 y 6 años, que es esta segunda variable que tenemos aquí. ¿Listo? Que el mínimo y el máximo nos está dando es que según los datos recogidos, la que tenía menos y pues la que no tenía hijos, habían unas que no tenían hijos entre 0 y 6, y la que más tenía hijos entre ese rango de edad tenía 3. Y así para todos. Estos son hijos entre 6 y 18 años. Esta es la edad de la mujer. ¿Cuántos son los años de educación que tiene? Los años de experiencia. El nivel de ingreso del núcleo familiar. El nivel de ingreso del esposo es este, ¿verdad? Y la experiencia al cuadrado. ¿Listo? Incluyéndose la experiencia al cuadrado, ya que para la variable experiencia se tiene un efecto, no siempre se tiene el mismo efecto para la variable experiencia. Mientras algunos años de experiencia le podía dar a la mujer más probabilidad de ingresar al mercado laboral, si ya tenía muchos años de experiencia, esa relación no iba a ser positiva, sino que por más años de experiencia puede que ella perdiera posibilidades de ingresar al mercado laboral por estar sobrevalorada, podría ser una de las explicaciones. Entonces, ya teniendo nosotros conocimiento sobre las variables con las que vamos a trabajar, el comando que se utiliza para hacer estimaciones probit es exactamente probit y nuestras variables. ¿Listo? Ahí va a ser la estimación por máxima verosimilitud que yo les comentaba inicialmente. Y aquí vamos a ver los resultados. Y aquí están nuestros resultados de la estimación por máxima verosimilitud. Lo primero que podemos ver es la significancia estadística. La significancia estadística aquí con el valor P. Según los resultados que obtuvimos, la única variable que no va a ser significativa para nuestro modelo son la cantidad de hijos la cantidad de hijos entre 6 y 18 años. Me dice me dicen aquí que la variable NWIFINC
son los ingresos y que tiene un valor mínimo negativo, si eso es cierto. Miremos las características de esa variable para que logremos entender por qué es negativo. O sea, por qué el valor mínimo de unos ingresos me está dando negativo antes de seguir con nuestra estimación. Entonces vamos a darle summarize la variable y le vamos a dar detail. ¿Listo? Entonces, miremos lo que pasa. La forma en que está calculada esa variable es el ingreso familiar menos el ingreso dividiendo la mujer por hora. Y eso dividido en miles de dólares. Entonces, lo que quiere decir es que esta expresión en el cálculo de mi ingreso del esposo, o sea, el ingreso por horas, está siendo mayor que el ingreso familiar. ¿Eso a qué se puede deber? Lo que pasa es que puede que alguna parte de los ingresos que está percibiendo la familia no sean ingresos por alguna actividad laboral. ¿Listo? Como algunos de los ingresos no son por actividad laboral, no entran dentro de esta expresión. ¿Listo? Pues eso me puede llevar a que este valor sea negativo. Bien. De pronto por eso, pues digamos, tocaría hacer una revisión más exhaustiva de los datos, pero puede deberse a esa razón. Entonces ahora sí sigamos con nuestra estimación. Entonces ya vimos que la única que no va a ser significativa van a ser la cantidad de hijos entre 6 y 18 años. Aquí cuando nosotros hacemos una revisión de los coeficientes, tal cual como pasa en el modelo Logit, aquí lo único que nos importa es la dirección del efecto. Los coeficientes de por sí solos no me pueden decir de qué forma está afectando las variables independientes a la variable dependiente, sino únicamente sabemos de aquí que la cantidad de hijos entre 0 y 6 años tiene un efecto negativo en la probabilidad de que la mujer en ese año saliera o no al mercado laboral. Entre más hijos entre 0 y 6 años la mujer tenga, menos posibilidades tiene de ingresar al mercado laboral. Por otro lado, miremos educación. Entre más educación tenga, como el efecto es positivo, más posibilidades de ingresar al mercado laboral tiene esa mujer. ¿Listo? Entonces, digamos, de aquí es únicamente visible la dirección del efecto, pero aún no sabemos cuál va a ser el peso del efecto de cada una de las variables independientes, ya que esto no es un modelo de regresión lineal, hay que buscar otros mecanismos bajo los cuales podamos medir esos efectos. Antes de mirar esos efectos, quiero que miremos este comando, que ya lo hemos visto en la sesión pasada, StatClass. Y lo que habíamos mirado la vez pasada es que este StatClass lo que me permite es ver una comparación entre las predicciones de mi modelo y lo que en realidad pasó. Y mirar qué tan acertado es la predicción con lo que se ven los datos reales. En esta tabla de sensibilidad que vemos acá, los numeritos me están expresando. Aquí, por ejemplo, me está diciendo los que fueron los que el modelo estimó que eran positivos, que el modelo estimó tomaban el valor de 1, que si la mujer sí salió al mercado laboral y que en realidad sí salieron al mercado laboral. Este numerito me está indicando eso, que cuántas veces él acertó en su estimación. Y el de abajo me está diciendo cuántas veces él dijo que no había ingresado al mercado laboral y sí lo había hecho. ¿Listo? Entonces desde esta tablita se realiza un cálculo y me sale la correcta clasificación. Me está diciendo que mi modelo realizó una correcta clasificación de los datos del 73.44%, lo cual no, pues digamos, no es un valor bajo, es un porcentaje de predicción alto y bueno para un modelo de regresión tanto por máxima verosimilitud como por mínimos cuadrados ordinarios. Es un buen número. Es comparable, no es 100%, pero es como se le diría más o menos el R cuadrado en mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo?
Una vez tenemos estos datos, ahora sí miremos qué peso tienen nuestras variables independientes sobre la variable dependiente. En este sentido, lo que se utiliza es el comando de los efectos marginales. Lo que queremos mirar, ¿cuál es el efecto marginal que tienen las variables independientes sobre la variable dependiente? El comando que se utiliza es margins, y la sintaxis del comando es de y, de x y un asterisco. Esta instrucción que le estoy dando a él es: deme los efectos marginales de las variables independientes sobre la dependiente. Y él me va a dar esos efectos marginales. Entonces, este valor sí lo podemos leer. ¿Qué me está diciendo esto? Que en la media de los valores que está tomando cada una de mis variables independientes van a ser los efectos marginales. Es decir, que el hecho de que la mujer tenga un hijo más entre 0 y 6 años, eso quiere decir que su posibilidad de ingresar al mercado laboral cae en un 26%, más o menos. ¿Listo? Este numerito ahora sí lo podemos ver. Que el hecho de que la mujer tenga un año más de educación, por ejemplo, hace que su posibilidad de ingresar al mercado laboral aumente un 3,9%. ¿Bien? Eso me dicen los efectos marginales. Yo en este tipo de estimaciones también puedo mirar, como ya les decía anteriormente, este me permite mirar cuáles son los efectos marginales, no de forma lineal, sino para un valor específico. Podemos hacer que el programa me calcule ese valor también. Es decir, ¿cuál va a ser el efecto marginal? ¿Cuál va a ser el efecto marginal si por ejemplo, si la experiencia de la mujer es de 10 años, supongamos? Así se pone, efecto marginal si la experiencia de la mujer es de 10 años. Entonces, esto me está diciendo que la probabilidad de esa mujer de ingresar al mercado laboral en 1975 va a ser del 55% si ella tiene una experiencia de 10 años. Me preguntan que si es igual al comando mfx del modelo Logit. Hace 8 días en modelos Logit utilizamos para averiguar los efectos marginales, efectivamente el comando mfx. Este comando que estoy utilizando hoy es un comando actualizado para ese mfx. ¿Listo? Los dos funcionan para calcular los efectos marginales, sino que puede que haya algunos casos en algunas versiones más avanzadas de Stata en el que el comando mfx no funcione. Por eso les traigo en este caso el comando margin. ¿Listo? Por si en alguna situación el mfx no les funciona. ¿Bien? Pero pues la funcionalidad de los dos es la misma y funciona tanto para Logit como para Probit. Pero mi recomendación es que utilicen este que les estoy mostrando hoy. Entonces, digamos, aquí estamos mirando cuál es el efecto marginal de una mujer que tiene 10 años de experiencia. Si la mujer tiene 10 años de experiencia, su posibilidad de ingresar al mercado laboral va a ser del 55%. O pues, yo también le podría decir al programa, el efecto marginal de y de x, que van a tener todas mis variables, si la experiencia de la mujer es de 10 años. Listo. En este comando a mí lo que me está mostrando es si la mujer tiene 10 años de experiencia, ya variable por variable independiente, ¿cuál va a ser el cambio? Si la mujer tiene 10 años de experiencia y adquiere un año más de experiencia, eso quiere decir que va a aumentar en 3,9 su probabilidad de ingresar al mercado laboral. En mi primera estimación de efectos marginales, un año más de experiencia significaba un aumento de posibilidad de ingresar al mercado laboral del 3,7. Pero si pasamos de 10 a 11 años,
no va a ser 3,7, sino va a ser 3,9. Si bien esto es lo que me permite hacer este tipo de modelos, mirar esos efectos marginales. ¿Qué pasó de 10 a 11, de 11 a 12? ¿Listo? Y no se puede hacer, no pueden hacerlo no solo con la experiencia, sino con los años que tiene la mujer, con la cantidad de hijos. ¿Listo? Finalmente, quiero que miremos con el modelo Probit, antes de continuar, es que podamos mirar cuáles son todas la probabilidad de mujer por mujer de ingresar al mercado laboral. Esto se hace colocando el comando predict pro pr. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo al programa? Deme una variable de las probabilidades predichas por el modelo a las cuales les voy a colocar el modelo pro. ¿Y cómo sé que me va a dar las probabilidades? Al yo darle esta PR, eso es lo que le estoy diciendo. Dígame esas probabilidades predichas. ¿Listo? Y déles el nombre de pro. Y como ustedes pueden ver aquí en la lista de variables, me generó una variable adicional de probabilidades. Si yo miro mis datos, la columna que tengo al final son las probabilidades de mujer por mujer de ingresar al mercado laboral, dadas sus características. ¿Listo? Entonces, digamos, para la primera mujer, una mujer que tiene un hijo entre 0 y 6 años, no tiene hijos de 6 a 18, 32 años, 12 años de educación, 14 años de experiencia, y este es el ingreso de su esposo, tiene una posibilidad de ingresar al mercado laboral en ese año del 69,4%. ¿Listo? Y así para cada una de las observaciones. Eso es lo que me permite el modelo. Bien. Eso sería cómo funcionan los modelos Probit de respuesta binaria. Así se calcularía tanto el modelo como los efectos marginales, que son los que voy a utilizar para mirar eh, cuál va a ser el peso de cada variable independiente sobre la variable dependiente. Me preguntan aquí cuál se recomienda usar, si Probit o Logit. Pues digamos en términos, yo les decía que la diferencia entre los dos es la función que se está utilizando para el cálculo, para la estimación. En ese sentido, pues digamos, hay varios estudios académicos que dicen que algebraicamente es más fácil trabajar con la función logit, ¿listo? Ya que la función de Probit es la integral de una función de distribución normal, lo cual hace más complicado su trabajo matemático. Eh, pues recomiendan utilizar más el Logit y es más visto ver el Logit en los estudios académicos. ¿Listo? Eh, Me preguntan cómo puedo hacer que una variable de 3 categorías, cómo la puedo hacer binaria. En la siguiente parte del día de hoy vamos a mirar modelos para este tipo de variables, para variables dependientes que no son binarias. Ya vamos a esa parte. Y efectivamente, la última pregunta que me hacen es, me dicen que el intercepto que dice que no es significativo, que sí es válido dejarlo en el modelo. Lo que pasa es que la construcción del modelo no permite quitar el intercepto, ¿listo? Sino que ya por default lo pone. Como esta es una estimación por máxima verosimilitud, el intercepto no tiene pues mayor eh, pues digamos, no tiene necesidad de interpretarlo, no tiene mayor interpretación. Entonces, pues digamos, no es problema dejarlo o no dejarlo. Listo. Entonces, continuando, ya esos serían modelos Probit. Entonces, aquí está
en la presentación todos los supuestos que utilizamos. Me preguntan cuáles son los supuestos. Pues digamos, como esto es una estimación de máxima verosimilitud, los supuestos detrás es, pues digamos, no se manejan supuestos detrás de la estimación de máxima verosimilitud. Únicamente este modelo se utiliza para variables dependientes de respuesta binaria, que es el que estamos mirando. No hay ninguna restricción sobre las variables independientes y eso. Cuando hicimos la tabla de clasificación, nos permitía mirar qué tan acertado era nuestro modelo o no. Aquí no estamos suponiendo ni homocedasticidad en los errores, ni la linealidad, porque pues de por sí el modelo no es lineal. ¿Listo? Pero entonces, hasta el momento, hemos revisado modelos de probabilidad, logit y probit, únicamente ¿para qué? Para variables de respuesta binaria. Pero entonces hay situaciones en que la respuesta no es binaria, no es únicamente de sí o no. Pensemos, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos en pantalla. Un estudiante recién graduado se enfrenta a la decisión de si ingresa a una institución universitaria, si ingresa a hacer una carrera tecnológica de 2 años, por ejemplo, o si ingresa a hacer una carrera universitaria de 4 años. ¿Listo? Los modelos que hemos visto hasta ahora únicamente me estaban permitiendo modelar con dos, me estaban permitiendo modelar con dos respuestas para la variable dependiente. Entonces, ¿qué pasa en las situaciones en las cuales no son de dos respuestas? En este caso, utilizamos modelos logit para respuesta múltiple. En los modelos logit de respuesta múltiple también existen varios casos. Uno es si mis variables categóricas representan algún tipo de orden, por ejemplo, el orden de llegada a una carrera, primero, segundo, tercero. En ese caso, es importante el orden en el que se llegue, es importante la ordinalidad de la variable, o si no son ordenados. En el caso, digamos, de, de que uno vaya al supermercado y decida comprar entre 3 marcas de papas, ¿listo? Digamos, en ese caso yo le puedo asignar valores a mis posibilidades, pero no quiere decir que esas posibilidades tengan algún carácter ordinal, ¿listo? Entonces, digamos, se tienen esos dos grandes grupos de variables cualitativas de más de dos respuestas, ordenado, con datos ordenados y con datos no ordenados. Vamos a revisar primero el caso, pues digamos, es objetivo de esta sesión revisar el caso de los datos no ordenados, que se llama modelo logit multinomial. Lo nomial me está diciendo eso, que no es ordinado, que no son variables ordinales. Entonces dice, el individuo se enfrenta a varias alternativas. Entonces le vamos a asignar el valor de 1, así el individuo no asiste a ninguna institución de educación superior una vez terminados sus estudios. El valor de 2 se asiste a carreras, a un tecnológico de 2 años, lo podríamos decir. Y el valor de 3 así asiste a una carrera universitaria de 4 años. Se tienen esas 3 categorías, no tienen ningún carácter ordinal, únicamente le estamos dando los números para que en la estimación podamos incluir el valor. Bien, el modelo se construirá teniendo en cuenta lo que seguimos mirando, cuáles son las probabilidades. Entonces lo que se quiere mirar aquí es cuál va a ser la probabilidad de que la persona que acaba de salir del colegio tome la decisión sobre una u otra categoría. Esa es la estimación. Como es un modelo Logit, se sigue utilizando la forma funcional del Logit que hemos venido revisando y se hace una estimación por máxima verosimilitud. ¿Cómo está la estimación? ¿Cómo se está realizando la estimación del modelo? Aquí tenemos el ejemplo para una 3, que está representado con el J, y vamos a suponer para mayor practicidad en la explicación una sola variable explicativa.
y vamos a utilizar la nota promedio que obtiene el estudiante en todo su tiempo que estuvo en el colegio. Pueden haber otras variables que se pueden incluir en la estimación, como los ingresos que tiene el núcleo familiar, como qué tan cerca le quedan las instituciones de educación superior, como si sus padres fueron o no a la universidad o fueron a un instituto tecnológico. Digamos, todas esas variables también pueden ser incluidas en mi estimación, pero por practicidad vamos a utilizar una sola variable explicativa, que es las notas promedio durante su estadía en el colegio. Entonces, las variables que tenemos o los parámetros que tenemos, el XY son la característica del individuo Y, es decir, la nota que tiene cada uno de los individuos en su estadía en el colegio. Tenemos los parámetros beta. Beta 1, 2, 1, 2 y beta 2, 2 son los parámetros para la segunda alternativa. Es decir, es el intercepto y es mi XY para el caso en el que va a institución de 2 años. El B1, 3 y B2 que acompaña el XY para el caso en el que va a una institución de 4 años. Hay un supuesto, me dicen que se escucha mal. Por favor, me confirman si ya se está escuchando mejor. A ver, a ver. Por favor, me dicen si se escuchan, si se escucha lo que estoy diciendo. Creo que dicen que ya se escucha. Sí, me dicen que ya se escucha. Voy a volver a explicar las últimas partes, que creo que ahí es donde estaba la dificultad en el audio. Entonces, les estaba explicando lo de los beta. Estaba diciendo que el beta 1, 2 y el beta 2, 2 son los parámetros para mi segunda opción. Es decir, el intercepto y el beta que acompaña a mi XY para el caso en el que el individuo va a una institución de 2 años. El beta 1,3 y el beta 2,3 son los parámetros para el caso en el cual el individuo va a una institución de 4 años. El intercepto y el beta que acompaña al XY. Y tenemos también el caso para el cual el individuo no asiste a ninguna institución. El intercepto y el beta que acompaña al XY. ¿Listo? Aquí se pone una condición algebraica necesaria para que el modelo tenga solución, y es que se tiene que establecer un grupo base. Y a ese grupo base vamos a hacer que esos beta sean iguales que 0. No voy a entrar en detalles sobre por qué esto es así. Esto tiene un trasfondo algebraico, matemático, para que la estimación por máxima verosimilitud tenga sentido y se pueda calcular y se puedan mantener las condiciones que la probabilidad esté entre 0 y 1. Pero si alguno quiere hacer alguna revisión de cómo el trabajo lleva que tiene que cumplirse esta condición, en la bibliografía les voy a dejar un libro donde se lleva a cabo esta solución matemática. ¿Listo? Entonces, una vez ya realizada la estimación por máximo de verosimilitud y el trabajo estadístico, resultan que estas van a ser, así se van a calcular las probabilidades para cada una de las opciones. Entonces, digamos, probabilidad I1 me está diciendo cuál es la probabilidad de que el individuo I se vaya por la opción 1, es decir, se vaya por la opción de no asistir a ninguna institución de educación superior. Y aquí están los cálculos para cada una de las opciones. Opción 1, no asista. Opción 2, asista a una de 2 años. Opción 3, asista a una de 3 años. ¿Listo? Entonces, digamos, esto es el resultado de la estimación por máxima verosimilitud, que ustedes pueden revisar pues el trasfondo matemático después. Lo importante que quiero que veamos ahorita es el ejemplo matemático. Entonces, el ejemplo matemático en Stata, vamos a utilizar una serie de datos. Vamos a limpiar lo que hicimos con el ejercicio anterior y vamos a ingresar mi base de datos
que va a ser esta. Entonces aquí tenemos las variables que vamos a utilizar para nuestra estimación, para nuestro modelo multinomial. Tenemos aquí, vamos a hacer un sum de todas mis variables. Aquí tenemos. La primera variable que tenemos ahí es las categorías de escogencia. Listo. Que como pueden ver va de 1 a 3. Porque como les decía hay 3 categorías. 1 no va, 2 va una de 2 años, 3 va una de 4 años. Y la otra variable que les dije que vamos a utilizar son las notas, que son grades, que va de 1 a 13. La escala de grades es de 1 a 13, donde 1, eso está calculado de tal forma que 1 es si tuvo una excelente calificación, o 13 para las peores calificaciones. ¿Listo? Así está calculado. Entonces, igualmente para este podemos hacer estimaciones, podemos mirar, digamos, que me dé valores para mis variables más detallados. Por ejemplo, acá. Aquí están mis valores más detallados, listo. Entonces me está diciendo, digamos, aquí, que si no va a la universidad tiene el valor de 1, que si va a una de 2 años tiene el valor de 2, y a más de 4 años un valor de 3. Me está dando percentiles, me está dando valor medio, me está dando desviación estándar, y lo mismo para la otra. ¿Listo? Digamos, estos son comandos adicionales que puedo utilizar para comprender mi base de datos, para entenderla, para saber con qué estoy trabajando. Entonces, el comando para hacer la estimación de un modelo logit multinomial es mlogit. Bien, voy a colocar mi variable independiente, que es las categorías de si va o no a la universidad. Voy a colocar la variable independiente, que son las notas, y como yo les decía, se debe colocar una categoría base, a la cual los betas van a ser igual a 0. ¿Cómo le voy a decir yo eso a la estimación? Le voy a decir base outcome, y le voy a decir que ponga a la categoría 1 como categoría base. Y hago mi estimación. El programa por sí solo, si ustedes no le colocan esa última opción de base outcome, selecciona por default. Sin embargo, pues les recomiendo poner la categoría 1 para que pues vayamos al mismo ritmo. Entonces, lo mismo que las estimaciones logit tradicionales, aquí lo que podemos ver de esta primera estimación son dos cosas: la significancia estadística de las variables, y 2, la dirección del efecto. Significancia estadística me está diciendo que en efecto las notas son determinantes al momento de mirar si la persona, a qué tipo de institución va la persona, o si no va. ¿Y de qué manera está calculado el efecto? Me está diciendo que hay una relación negativa. Es decir, que a medida que la nota se mueve entre 1 a 13 y se va desplazando hacia 13, su posibilidad de ingresar, digamos, esta es la categoría 2, o sea, su probabilidad de ir a una institución de 2 años va a caer. Es lo cual tiene sentido, ya que dijimos que entre más se acerque a 13, eso quiere decir un desempeño más pobre en sus notas mientras estuvo en el colegio. Entre peor desempeño tiene una persona en el colegio, pues menos posibilidades tiene de ingresar a la educación superior. Entonces eso tiene mucho sentido, los resultados, el efecto, la dirección del efecto que me está mostrando. Lo mismo para la 3, que la 3 es de educación superior de 4 años. Incluso el efecto sobre la de 4 años, pues vamos a ver que va a ser mucho mayor. ¿Listo? Una vez realizada la estimación, con el comando de la estimación, podemos predecir también las probabilidades como en el modelo Probit. La diferencia es que aquí las probabilidades vamos a tener tres clases de probabilidades, uno para cada categoría. Entonces, ¿cómo se va a hacer la predicción? En el momento que le voy a dar el comando predict, tengo que darle entonces 3 nombres para cada una de mis variables. Entonces le vamos a decir
probabilidad para el caso que no va a la universidad, para el caso que va a una de 2 años y para el caso que va a no, para el caso que va a una de 4 años. ¿Listo? Y pueden ver aquí la lista de variables independientes que me generó 3 nuevas variables para cada una de mis categorías. Si voy y reviso aquí, entonces ahí voy a tener cómo se va a interpretar. Digamos para el primer caso, un recién egresado que tuvo una nota de 9.08 va a tener una probabilidad de no ingresar a ninguna institución del 44%, de ingresar a una de 2 años del 32,7% y de ingresar a una de 4 años del 23,2% aproximadamente. ¿Listo? Como son 3 categorías, cada individuo va a tener una probabilidad por cada categoría con la que estamos trabajando, que fue lo que calculamos a darle ese predict. ¿Listo? E igualmente, pues aquí como hemos mirado el efecto, la dirección del efecto, hemos mirado cuál va a ser la probabilidad por cada uno y podemos también mirar, o pues digamos es necesario mirar, ya que los coeficientes no tienen ningún sentido de explicación, los efectos marginales. Entonces lo mismo, podemos mirar el efecto marginal para las notas de las notas para la categoría 1. Ay, no, qué pena. No, esta no es la sintaxis del comando. Espera. Margins de y de x de las notas y es predict entre paréntesis 1 y ahí me da. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo aquí? Dígame el efecto marginal de las notas para la categoría 1. Es decir, entre más avanza la nota, más el resultado de lo que me está diciendo es eso. Entre más se mueva la nota entre 1 y 13, más probabilidad va a tener esa persona de no ingresar a ninguna institución de educación superior, que es la categoría. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo esto. Entonces, esa es una posibilidad. También puedo mirar los efectos marginales de y de x o el efecto marginal para la categoría 2 para una nota de 2.3, por ejemplo. Entonces, aquí este ejemplo que utilizamos es, si una persona tiene una nota de 2.3, su posibilidad de ingresar a una institución de educación superior que le ofrezca un programa de 2 años va a aumentar va a ser aproximadamente del 8,5%. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo. Si yo tengo una nota de 2.3, yo voy a tener la posibilidad de ingresar a una institución que me ofrezca un grupo, un programa de 2 años con el 8,5% de probabilidad. ¿Por qué es tan bajita? Si la escala de notas va de 1 a 13, siendo 1 la mejor, 2.3 es una muy buena nota. Lo que quiere decir que eso me tendría que dar más probabilidad de ingresar a una de 4 y no a una de 2 años. Verifiquemos esa lógica que acabamos de decir. Entonces, supongamos que no, que con esas mismas condiciones quiero mirar cuál es mi posibilidad de ingresar a una de 3, no a una de 4 años, sino a una de 2, que es la categoría 3. Y como pueden ver ustedes aquí, mi posibilidad es mayor en esa situación.
Si yo quiero ingresar a una de 4 años con una nota promedio de 2.3, mi posibilidad de ingresar a una de 4 años va a ser del 89, casi 90% de probabilidad de ingresar a una de 3 años, de 4 años. ¿Listo? Entonces, digamos, eso es lo que yo puedo hacer con este tipo de estimación multinomial. Bien, me permite modelar situaciones en las cuales mis posibilidades de la variable dependiente no es binaria, sino que yo tengo más categorías. Aquí vimos el caso de la categoría de 3, pero se puede 4 o 5, dependiendo de todas las posibilidades que yo tenga para, para realizar mi estimación. Alguien me preguntaba qué tipo de modelos puedo utilizar en el caso de que yo tenga alto, medio o bajo, como posibilidades de mi variable dependiente, como posibilidades categóricas. Este es el tipo de modelos que se utiliza para ese caso. ¿Listo? Modelos multinomiales. En efecto, hay más modelos, pues digamos que por tiempo no podemos revisar. Este es el caso en el cual no existe ninguna ordinalidad en la categoría, pero ¿qué pasa si existe alguna ordinalidad, como el ejemplo que les mencionaba, de decir si llega de primeras, de segundas o de terceras en una carrera? Ahí ya se puede evidenciar que sí hay una característica ordinal. Ese tipo de modelos tiene otro tratamiento, que como les digo, pues digamos, no se puede revisar por el tiempo. Sin embargo, eh, los que quieran pueden pedirme información adicional a mi correo, en el cual yo les puedo hacer llegar la presentación con la que les acabo de, de instruir en este tema. En esta presentación está incluido el caso en que es modelo ordinal, para los casos ordinales, ¿listo? Entonces ahí lo pueden revisar, me pueden preguntar a ese correo cómo se solucionan en ese tipo de situaciones. En la bibliografía que está incluido también se estudia los casos en que los modelos son ordinales. Entonces a ese correo me lo pueden pedir, tanto la bibliografía como preguntas de cómo funcionarían casos ordinales, o si tienen preguntas acerca de lo que se revisó de multinomiales Probit y Logit, me pueden pedir cada uno de esos datos. Entonces, hay una pregunta que me han hecho antes de terminar, y es sobre el pseudo R cuadrado como medida de bondad de ajuste para los modelos Logit y Probit. Ustedes efectivamente se los voy a mostrar antes de que acabemos. Ustedes el programa les permite calcular medidas de bondad de ajuste para modelos Logit y Probit. Sin embargo, estas medidas las tienen que interpretar con mucho cuidado, ya que estos no son modelos lineales. Y eso, la teoría académica de eso ha criticado mucho el pseudo R cuadrado. Sin embargo, si ustedes lo quieren mirar, tampoco hay una regla sobre cuál debe ser el valor óptimo para este R cuadrado, como funciona igualmente en mínimos cuadrados ordinarios. El R cuadrado nunca podemos decir cuál va a ser su valor, no tenemos una regla para decir cuál va a ser su valor óptimo. Sin embargo, si ustedes lo quieren ver y quieren profundizar sobre el pseudo R cuadrado, aquí la forma de calcularlo en Stata se van aquí a Statistics. En la parte de abajo dice Post Estimation, que son estadísticas de postestimación. Y aquí me da varios casos. Aquí me da varios casos. Entonces, especificación, diagnóstico y bondad de ajuste, análisis de bondad de ajuste. Y este es el test más utilizado, el test de Hausman. Entonces le dan clic ahí. Le dan clic ahí. No, espérenme un momentico que no me salió. No me salió el test de bondad de ajuste. Ah, no, porque la última estimación que hicimos fue la del multinomial.
Esto es para el caso de del Probit binomial, ¿listo? En el caso de Probit binomial, usted sigue en esta misma ruta y ahí le está el test para mirar bondad de ajuste. Para los casos de multinomial, no se manejan test de bondad de ajuste por lo mismo, por lo complicado y por la complicidad de la estimación, ¿listo? Pero para el modelo Probit, si ustedes siguen esta misma ruta, ahí van a encontrar un test de bondad de ajuste que es el pseudo R cuadrado. Y se interpretaría como el R cuadrado de mínimos cuadrados ordinarios. Pero si quieren me envíen esa información por correo y yo con mucho gusto les hago llegar la forma en cómo llegan a ese, a ese pseudo R cuadrado. Ahí está mi correo, en la presentación va a estar la bibliografía, les voy a dar un tiempo para que lo anoten y puedan tener esa información. Igualmente los invito dentro de 8 días a conectarse nuevamente. Dentro de 8 días va a ser la última sesión de modelos para variables cualitativas. Vamos a ver el modelo Tobit y el modelo, las estimaciones de Poisson, que son otros casos de variables cualitativas. Y las grabaciones van a estar apenas el área técnica haya hecho la edición de los videos, van a estar subidas en la página de Software Shop. ¿Listo? Esta es la página de Software Shop. Si ustedes quieren los videos, en esta parte de aquí, ustedes ingresan en esa parte y hacia la parte de abajo va a haber una parte donde dice videos. Acá, esperen un momentico. Bueno, en esa parte donde decía videos, ustedes ingresan ahí y ahí van a estar todos los videos de estas sesiones. ¿Listo? Acá. Ahí van a estar los videos de estas sesiones, pero tan pronto como sean editados, se van a subir ahí para que los tengan a su disposición. No siendo más por el día de hoy, les doy muchísimas gracias por la atención prestada, por su asistencia. Ahí está mi correo, cualquier duda o inquietud adicional, ahí me pueden comunicar. Que estén muy bien, hasta luego.